Empecé a tocar con ellos, a presentarme el Freddy. Yo estaba muy pequeño, la guitarra me quedaba bien grandotota. En ese tiempo, unos 5 o 6 años, yo estaba estudiando. Y los viernes, la profesora me decía, bueno, ¿qué creen? Aquí tenemos al señor de la Terrícola otra vez pidiéndonos permiso porque no va a venir a la clase hoy. Porque se va de gira. Porque se va de gira. Hay que decirle a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando que pueden ir a disfrutar esto, por supuesto, en La Maraca. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Muy buenas noches, bienvenidos al mejor ombliguito de semana de la radio y por supuesto del YouTube. Yo soy Pei Garza y tengo la fortuna de acompañarte la próxima hora. Y hoy te quiero sorprender porque nos vamos a echar un viaje al pasado con una banda mega icónica que nos ha regalado miles de hits que hoy se están viralizando en TikTok. ¿Quieres saber quiénes son? Una de las bandas románticas más importantes de todos los tiempos. Ya salió el peine. Esta agrupación convirtió el despecho en canciones que seguramente tus papás, tus abuelos y aunque no lo quieras aceptar, tú también has cantado alguna vez. Su historia comenzó en Venezuela a finales de los años 60, cuando unos hermanos comenzaron a tocar bajo un nombre que probablemente hoy nadie relaciona con ellos, Minicombo Montreal. Con el boom de la carrera espacial y la llegada del hombre a la luna, cambiaron su nombre por el cual son mundialmente reconocidos. Con una agrupación más sólida, comenzaron a buscar una oportunidad en la industria. No fue inmediato, tuvieron que tocar puertas hasta conseguir contrato con Discomoda y lanzar el icónico tema Vivirás. Ese fue el principio de su lanzamiento al estrellato. Durante los años 70, se convirtieron en uno de los grandes referentes de la música romántica latinoamericana, con canciones como Llorarás, Te juro que te amo, Deja de llorar chiquilla, Una carta y Luto en el alma. Su música llegó a México, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y otros países. Pero fue precisamente nuestro país el lugar que terminó convirtiéndose en una segunda casa para varios de sus integrantes, siempre haciendo música que conectaba con la audiencia e innovando los ritmos que poco a poco se fueron convirtiendo en los favoritos de todos. Estamos invocando a Panamá también, y a Venezuela, ¿verdad? Y a Colombia, y a todos los países el cual nos han escuchado y el cual hemos visitado también nosotros. Y yo tengo ya 50 años, como ya lo dije, el grupo. Pero agárrense, porque detrás de tanto romanticismo también hubo drama. Con los cambios y separaciones de sus integrantes, comenzaron una auténtica guerra por el nombre de la agrupación. El asunto se volvió tan confuso que al día de hoy, cada miembro fundador tiene su propia agrupación con el mismo nombre de la banda original, pero con su propio toque. Uno de los músicos es nuestro invitado de hoy. Decidió mantener vivo su propio legado y convirtió el proyecto en un asunto familiar. Fue ahí donde descubrieron cuál sería su camino y fueron agregando elementos que los llevarían al éxito, pero también a unirse como nunca antes. Hoy comparte escenarios con sus hijos Jan, John y Naifred, quienes representan una segunda generación de la agrupación y le han dado un sonido y espectáculo más actual, sin abandonar esas canciones que llevan más de medio siglo poniendo a sufrir a los enamorados. Para mí y yo creo que también para mi hermano es un honor y un privilegio pertenecer a esta agrupación. Ya desde hace más de 20 años somos la parte más joven. Y ojo, porque no viven únicamente de la nostalgia. En 2025 lanzaron éxitos en acústico y en 2026 continúan presentándose en México, demostrando que aquellas canciones de los años 70 todavía tienen cautivo al público, por lo que han tenido llenos totales en diferentes lugares de la República. Después de más de 5 décadas, entre éxitos, separaciones, pleitos por el nombre y nuevas generaciones, seguramente ya saben de quién estamos hablando. Por supuesto nos referimos a los inolvidables, los terrícolas de Freddy Fuente. Ya salió el peine. Oigan, y para todas y todos aquellos que quieren cerrar un negocio o quieren echar un bocinazo a ese ligue que tanto pretenden conquistar, hoy les vamos a enseñar a leer los rostros y ahí podrán tener información que no les están contando. Quédense con nosotros, que se va a poner espectacular. Ya sabes que estamos grabando desde nuestra casa de Midnight Monkey. Agárrate y te vamos a regresar al análisis de rostro. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ahora sí ya están con nosotros los terrícolas de Freddy Fuente. Aquí estamos. Bienvenidos. Muchas gracias, amigo. Oigan,
Gracias por estar acá. Acabamos de echar un pequeño recuento en esta cápsula de tantos años de trayectoria que yo quiero que le cuenten un poco al público porque ha sido un merequetengue entre tanto éxito, pero también tema familiar, el nombre que sí, que no. Cuéntanos, Freddy, cómo fue todo esto que hemos resumido en poco tiempo y ha sido prácticamente lo que has dedicado tu vida a esta pasión. Bueno, primero que nada, saludos a todas las personas que nos estén viendo en este momento. Para mí era un gran placer estar aquí en este programa, tu programa. Gracias, Freddy. Pues nosotros empezamos allá en un lugarcito en Venezuela, cerca de Caracas, como unas 2-3 horas, se llama Morón. Ahí conocí a unos muchachos, conocí a Johnny, conocí a Néstor, conocí a Lenis. Y la cuestión aquí era que Johnny se enamoró de una tía mía. Y se juntó con ella y mientras él le iba a cortejar a mi tía, porque yo sabía que tenían un grupo. Claro. Y yo me moría por entrar a un grupo. Sí, y tú así, no me hacen parte, por favor. Y yo me sentaba cerca de donde estaba él cortejando a mi tía. Me sentaba pues más a la distancia, un poquito más allá de donde está ella. Y me ponía a tocar y me ponía para que me escuchara, obviamente. Y él le dijiste, preguntó, aquí me van a escuchar y van a decir, oye, ellos tenían un grupo que se llamaba Minicombo Montreal. Y él le preguntó a mi tía, oye, ¿será que Freddy podrá tocar con nosotros la guitarra? Yo sería como unos 12 años por ahí, cuando mucho. Y mi tía le dijo, bueno, él se muere por tocar con ustedes. La cuestión es que pues, él está estudiando y toda la cuestión. Y después, así fue que conocí a Johnny. Era un grupo que se llamaba Minicombo Montreal en aquel tiempo. Y empecé a trabajar con ellos, le preguntamos a mi papá, él dijo, bueno, él está estudiando, si no deja los estudios, pues yo no creo que haya ningún problema, que fue lo primero que pasó. ¿Qué es lo que en realidad pasó? O sea, tuvo voz de profeta. Sí, dijo, va a dejar los estudios, pero no se imaginaba pues todo lo que iba a venir también con el éxito, ¿no? Sí, o sea, nunca tenía pensado yo por mi mente que podía grabar en un estudio musical, ni mucho Claro. menos. O sea, estaba muy chavo, tenía como unos 12 años, por ahí 13 años, cuando mucho. Y empecé a tocar con ellos, a presentarme el Freddy. Yo estaba muy pequeño, la guitarra me quedaba bien grandotota, pero yo todo interpretaba las canciones y las tocaba. Claro. Y pues así me adentré en el grupo y hasta tuve, que serían así en ese tiempo, unos 5 o 6 años. Yo estaba estudiando en el INSE, se llama Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Y los viernes la profesora me decía, bueno, ¿qué creen? Aquí tenemos al señor de la Terreca otra vez pidiéndonos permiso porque no va a venir a la clase hoy. Porque se va de gira. Porque se va de gira. Porque anda de gira, anda de famoso. Y me daba pena con la profesora. ¿Sí te daba pena? Sí, me daba pena porque yo tenía un trabajo. Sí. En mi casa pues dependían de mí, de lo que Entonces, yo pues yo hacía. tengo que ir a chambear. Ajá, y entonces, bueno, entonces me decía, bueno, aquí tenemos al niño otra vez que se va a trabajar mejor, o mío, o la escuela, o la música. O la música. O la música. Las dos cosas no las va a poder hacer. Sí, no. Y tiene voz de profeta, porque en realidad, estoy hablando de unos que serán unos 50 años atrás. Y toda la había vida dedicado había a nacido, eso. ¿verdad? O sea, ¿no? Ahí está. Entonces, pues ahí estaba, No estaba ni en empezamos, proyecto todavía. ajá. Ni yo. Y tú Ni tampoco. yo tampoco. Y a ver, y tú escuchar a tu papá, ver toda la carrera, trayectoria, todo lo que conlleva la fama y lo que conlleva también el legado de llevar, pues no solamente ese pues digamos, gran privilegio de compartir el mismo código genético, sino que además eso con todas las virtudes que esto representa, porque hay que decir que también, pues entonces, la música, pero entonces el oído, porque hay que tener también la sensibilidad, sí. Hay que tener muchos factores. ¿Cómo sientes el enorme privilegio de pertenecer a una familia que se ha dedicado a esto? Imagínate, mi querido Peida, pues toda la vida, ¿no? He crecido yo con esta música, que para mí son joyas musicales, ¿no? ¿Quién no conoce canciones como Te juro que te amo, claro, como La carta, como Hoy te confieso, Deja de llorar chiquilla, Dos cosas, Luto en el alma? Todas estas canciones que mi papá se juntó en aquel entonces que está platicando con mis tíos, ¿no? Porque todos somos familia. Sí. Para mí ha sido un gran privilegio, un orgullo muy grande estar al lado de este señorón de la canción, como es mi papá Freddy Fuentes, que está cumpliendo 50 años de trayectoria. La verdad es algo muy, muy bonito. Que se dice fácil, pero yo creo que además también con todo
lo que conlleva, ¿no? Porque hay que decir que pues no siempre fue fácil, ¿verdad, Freddy? No, pues hubieron accidentes. Porque cuando de repente nada más ven las condecoraciones y ven de repente los premios y Qué ven de bien se repente la la pasan numerales, esos ¡ay, qué muchachos! padrísimo! No, pero sí hubieron ¡Qué momentos suerte, Freddy! difíciles. ¡Qué suerte el Freddy! Un momento difícil. Nosotros queríamos una casa nosotros queríamos grabar ya. Teníamos el grupo, teníamos todo, pero nos hacía falta grabar. Sí. ¿Para qué? Para poder entrar a la radio y que conociera pues la gente el Claro. grupo. Y entonces nos dieron la oportunidad y con ese tema de Vivirás, Vivirás en el recuerdo, con ese tema empezamos y lo empezaron a poner y de repente ¡pum! Fue un cañonazo. Y todas las emisoras sonaban, vivirá. Se parece al grupo de nosotros, le decían, no, somos nosotros. No se parece, son ustedes. Sí, pues yo estaba muy chamaco, tendrían que ser ya unos 13 años, Claro. cuando mucho. Y pues me metí en ese ambiente, que era lo que yo quería, pues. Y empecé a desarrollar mis facultades musicales. Pero Y está todo. cañón, Freddy, que has tenido también la fortuna de no solamente estelarizar el radio y de repente tener los hits súper populares, sino también ahora en las plataformas, como en TikTok, por ejemplo, que de repente las canciones pues también se han hecho virales, o sea, y entonces es, digamos, el mismo efecto que tenía, digamos, en aquel entonces el tema de la radio y posicionarlo así, Claro. como ahora también las plataformas digitales, ¿no? Así es, la verdad para nosotros está muy padre eso de que abra el TikTok y dice, pues si le mandas esta canción a tu amigo de los terrícolas, pues te juro que te amo, ¿no? Y esas canciones emblemáticas de nosotros los terrícolas. La verdad es que es muy padre ver cómo generación tras generación estas canciones pues han ido trascendiendo, ¿no? El abuelito se la pasa al papá, el Claro. papá se la pasa al hijo. Son canciones muy hermosas. Que para mí es un privilegio hasta el día de hoy estar al ladito de mi papá en los escenarios, ¿no? Que hemos pisado grandes escenarios. Hay que decirle a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando que pueden ir a disfrutar esto, por supuesto, en La Maraca, completamente en vivo. Cuéntenos, por favor, qué tienen pensado, qué van a hacer por allá. Pues mira, la verdad estamos muy contentos y muy emocionados porque ya solamente faltan unos cuantos días para que estemos en este centro de espectáculos que ya todo el mundo conoce, La Maraca. Ya saben dónde Ya está. estuvimos, ¿no? Ya hemos estado ahí porque porque la gente lo pidió, vamos a ir otra vez con el show de nosotros los terrícolas acompañados de un gran elenco que son nuestros grandes amigos de los Pasteles Verdes. Wow. Van a estar, ¿quién no conoce canciones como Hipocresía, ¿no? De los Pasteles Verdes? También van a estar nuestros grandes amigos de los Dandys. Le mandamos un saludo a nuestra gran amiga Ana María Navarro de los Dandys, que también van a estar presentes, y nuestro gran amigo el señor Julián Jaramillo. O sea, pura sorpresa. Puras bueno. sorpresas, la verdad es una gran oportunidad para que la gente, toda la familia se junte para ir a escuchar estas joyas musicales que Sí. llamamos nosotros, ¿no? Además también se vale que los hijos inviten a los papás, ¿sabes? Claro, que está buenísimo porque vale. ya seguramente hay mucha banda que nos está viendo que pueden echar una cubita con su papá, que Claro. compartan esa canción, que creo que esa es la parte de la magia que decías en el inicio de la entrevista, multigeneracional, ¿no? Así es, de verdad, conocemos mucha gente que dicen, ay, pues es que esa canción es la que escuchaban mis papás o la que escuchaba mi abuelito. Pues es una oportunidad, no nada más para que los papás inviten a los hijos, sino también para que los hijos inviten a sus papás, para que se acuerden cuando se conocieron con estas canciones que Cuando eran- se enamoraron, que cuando era dieron un primer beso. Cuando las canciones de amor, pues sí tenían un significado, ¿no? Claro. Cuando le abrías la puerta a tu dama o le llevabas serenata, ¿no? Y todas estas cosas que sucedían en esa época, ¿verdad? Claro Juan? que sí. Y que se van a retomar seguramente. Se van a Oye, retomar. por favor, ahí, ¿dónde pueden comprar los boletos para toda la gente que Los nos ve? boletos están disponibles en Ticketmaster. Ya todo el mundo conoce el número de Ticketmaster. Aún hay entradas. Apúrense para comprar su entrada. La última vez que fue hace un año que estuvimos ahí en La Maraca, hicimos sold out. Esperamos que esta vez la gente Así será. responda y primeramente Dios hagamos nuevamente un sold out, porque llevamos un show muy bonito con canciones de los terrícolas, con canciones de los Pasteles Verdes, con canciones de los Dandys y con canciones del señor Julián Jaramillo. Eso. Oigan, ¿y cómo hay que seguirlos en las redes sociales? Los terrícolas de Freddy Fuentes en Twitter, Instagram, YouTube,
todas Ahí las van a ver toda la plataformas, información. los Ahí territorios. está. Esto va a ser el próximo 22 de agosto allá en La Maraca. Todavía hay boletos disponibles ahí en Ticketmaster. Gracias de verdad Claro por que estar sí. con nosotros y gracias por compartir ese tremendo talento. Gracias, muchas Gracias, gracias a de ustedes. verdad, De a veras, todos ustedes. a toditos los esperamos allá. ¿En La Maraca esto? En La Maraca. Eso, Así ahí que nos las vemos en La son Maraca. así le decimos en Venezuela. Las maracas. Es claro. lo mismo, ¿verdad? Gracias por estar con Gracias, recuerden nosotros. que nosotros somos Los terrícolas de Freddy Fuente. Recuerden, por allá. Por allá nos vemos. en La Maraca. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso y hoy vamos a descubrir, como les anticipé en el inicio del programa, qué es lo que revela su cara, porque evidentemente hay estas reglas de lo no escrito y evidentemente la gente está haciendo un análisis justo cuando estás sentándote en una mesa, cuando estás haciendo una negociación, previo a que empieces a abrir la boca y a que empieces a hablar, ya tienen una imagen de ti. Por eso les tengo a un abogado y analista de rostros mega picudo. Mi querido Paco Padilla, ¿cómo estás? Bienvenido. Pei, con muchísimo gusto aquí con ustedes para compartir esta información que sirve y que finalmente pues, es de ayuda, ¿no? Para A todo ver, lo que hacemos en el esto día a día. te va a dejar más billete, te puede llevar también a tener una asertividad, incluso hasta en el tema del ligoteo, porque también hay una lectura aquí Claro. de lo que la gente está tratando de interpretar, porque muchas veces yo puedo creer una cosa, pero lo que estoy comunicando es totalmente otra. Así es, Pei. Lo primero que yo le digo a la gente, antes de que quieras leer a la humanidad, Sí. tienes que autoconocerte. Y todo lo empezamos así, tanto las Sí. lecturas de rostro, como los cursos, como todos los coaching. En automático, primero te digo, primero conócete tú, tienes que tener clara tu información y así incluso es más fácil porque ya empiezas Claro. a categorizar la información sobre tu vivencia, sobre tu realidad y eso es importantísimo. Empiezas ahora sí que con el camino correcto, si no sería empezar por el final, ¿no? A ver, esto va para todas y para todos aquellos Claro. que quieren andar analizando y criticando al de enfrente. Primero hay que echarnos una introspección para ver cómo andamos nosotros. Porque Perfecto. nos encanta andarle echando de cacayacas y que ahorita justamente que nos vienen escuchando, vienen marido y mujer echándose el codazo. ¿Ya viste? ¿Ya oíste? No. Primero empezamos cada uno en lo individual y luego ya estamos espaciando las culpas porque esto la verdad es que me parece, y lo hemos dicho acá en el programa abiertamente, no se vale decir es que soy pobre porque mis papás, es que mi pareja no sé qué. A ver, cada uno es responsable de lo que le toca vivir y de su propia realidad. Así es. Y yo creo que teniendo ya esa base, podemos partir a todo lo demás, ¿no? Claro. Conociendo tú primero decir, bueno, yo tengo la oreja de tal forma, yo tengo la nariz de tal forma, yo me observo de tal manera. Y yo lo que les enseño claramente, porque dicen, enseñas a leer el rostro, no. Yo les enseño primero a observar. Que eso es lo primero. El entrenamiento Claro. inicial es que sepas observar y ya que sabes observar, ya puedes categorizar. Porque si no, lo contrario, sería nada más un aspecto de decir, bueno, si un rostro tiene esto, pensar que todos los rostros van a ser iguales y pues es imposible, ¿no? Es una huella digital, somos personas completamente diferentes y el rostro es claramente el ejemplo hasta en gemelos y todo, ¿no? Híjole, a ver, esta está muy cañón y abre la caja de Pandora seguramente, porque una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que dice la ciencia que hay detrás de cada rostro. Y acabas de dar en el clavo, Pei, porque finalmente la intuición, de alguna u otra manera la tenemos desarrollado todas las personas, en ocasiones se piensa más que las mujeres y es claramente que sí, pero la realidad es que la intuición viene con una base de información de tu vivencia. Y aquí la ciencia no tiene que ver con que si has vivido o no has vivido, es una información científica que te da la asertividad de tener la información clara y concreta, ¿no? Es muy diferente. A ver, y entonces en esta ciencia, ¿cómo podemos, para que la gente se empiece a echar ¿cómo se llama? Un clavado y que vaya viendo qué características tiene que analizar? Yo lo primero con lo que comienzo es el marco del rostro, porque Sí. hay una información implícita, inmediata, que es el marco, ¿no? Si es un marco redondo, si es un marco rectangular, si es un marco ovalado. Aquí en México el que predomina mucho es el marco ovalado, ¿no? Que pueden ser más las personas más cachetonas, más pomulosas, el marco ovalado, o incluso hay un marco que es de corazón, cuando se marca el pico. O sea, toda esa información es la primera forma de categorizar el inicio de la situación, ¿no? Y me voy al rasgo preponderante, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pues lo que más le resalta a esta persona es el ojo, porque los tiene grandes. A lo Claro, mejor, tiene los ojos increíbles, o la narizota, o la boca. es muy quijadón, o la bocota. Y ¿no? entonces ya de ahí ya tengo un punto de arranque. Primero tengo el marco, que me puede decir un marco ovalado, me dice que es una persona emotiva, un marco rectangular, que puede ser una persona cuadrada, hipersensible, Ok. o sea, un marco redondo, que es jovial, emotivo al máximo. Entonces, ya con esa información inicial, ya tengo un arranque. Luego me voy al rasgo preponderante. En este caso, pues bueno, yo creo que los rasgos básicos iniciales, obviamente, sería, hay que hacer una primera subdivisión, que es lo intelectivo es de las cejas a la salida del cabello, la parte emotiva es de la ceja al pallium, este huequito que tenemos aquí se llama pallium, Que es abajo de la nariz. Para que la gente abajito no de la nos esté nariz, escuchando. abajo de la nariz,
y luego del pallium al mentón, e incluso pues, los que tenemos carnosidad abajo, si se papada, también se vale analizarla. Hay información importante ahí, ¿no? También en la Ándele, papada. también hay información en la papada. También hay información. Y ya de ahí vemos qué es lo más preponderante, ¿no? En esa parte yo creo que todos podemos coincidir, los que nos estén escuchando, yo creo que todos nos vemos en el espejo por lo menos una vez al día. Por lo menos. Y en ese momento puedo decir, bueno, yo soy más frente, más cachete o más instinto mentón, la parte baja, ¿no? Y en ese momento ya puedes decir, bueno, se trata de una personalidad intelectiva, que puede entender números, categorizar con gráficas, es más fácil que tenga su entendimiento en esa forma, o una persona emotiva que entiende emociones, hay que hablarle con emociones, hay que hablarle con temas de pasiones, o una persona instintiva, hay que hablarle con lo que come. O sea, yo le digo, ¿cómo es el instinto? ¿Cómo podemos diferenciar la emoción del instinto? Es todo lo que te entra por la boca, porque ahí está la parte instintiva, ¿no? Sí. La comida y de ahí todo la bebida, incluso el cigarro, el buen comer, el buen vivir, muchas veces, por eso el tema de la papada que hacíamos hace rato, tiene una referencia con el buen vivir, ¿no? La comodidad y el confort. Claro. Personas que les gusta porque ese te tipo. acuerdas también que antiguamente, digamos, en la clase alta, pues todo el mundo era gordito porque significaba la opulencia. Entonces todo el mundo decía, entre más como, pues más tengo. Ahora es al contrario, porque también esto hay que decirlo también que influye también en el paso del tiempo. En aquel entonces, evidentemente, era un signo de opulencia. Hoy, los ricos se cuidan y cada vez más bien es el tema de no comer. La categoría es completamente diferente ahorita y justamente acá también dar el clavo porque finalmente, ahorita los rostros tienden a retraerse, antes era expanderse y ahora son a retraerse. Hay más información muy clara cuando se retraen porque son angulosos, nos dan aspecto importante, ¿no? Después de que hacemos esa segunda división, nos vamos a la tercera. Del lado donde está nuestro corazón, que es nuestro lado izquierdo, es donde viven los sentimientos más profundos y donde vive la figura materna. Y del otro lado es donde viven los papás, somos públicos, somos entes públicos. Ese es el lado derecho del papá. El lado derecho es el papá. Entonces, ahí también hay información, sobre todo por el aspecto de las líneas de expresión, cómo está la tonicidad del rostro, cómo está la cuestión de la luz del ojo, ¿no? Porque un ojo ve diferente al otro, aunque digamos que hay una simetría casi perfecta. ¿Cuál es tu lado, el izquierdo o el derecho? Y ahí vas a empezar también a tener una información extra de todo lo que puede ser la personalidad y el temperamento que se conforma con carácter y temperamento. Aquí hay una anotación importante que mucha gente confunde, ¿no? Dice, carácter y temperamento es lo mismo. No es cierto. Es lo mismo. El temperamento es tu kit de arranque con el que llegaste a este mundo mundial. O sea, esa es la chispa que te dio acá Baby Jesus, o sea, que ¡pum! Te mandó eso, que eso, independientemente de dónde creciste, cuál fue tu formación, quiénes son tus papás, a qué escuela fuiste, ya traías uno, ¿no? Ya traes un temperamento llorones, no sé qué, y tiene que ver con la enojones. cuestión genética, ¿no? Si lo podemos entender a lo mejor, si pensamos en la nariz de un corredor, ¿no? Las fosas de la nariz son muy abiertas, ventila perfectamente y por eso tiene un aguante diferente, ¿no? Claro. O sea, eso ya es su kit de arranque, así vino y esa es la parte inicial. Pero todo lo que te conforma tu vida, tus vivencias y todo, te va dando lo que es el carácter. Y ahí es donde ya tenemos las dos informaciones claras y básicas, porque eso tiene que ver, claro, con la cuestión también de los nasolabiales, los nasogenianos, todas las líneas de expresión en los ojos, toda esa información tiene que ver con los rasgos de carácter en muchas ocasiones. Que también me ha sucedido, que hay bebés que ya nacen con rasgos de carácter, ¿no? Claro. En su etapa de evolución en el vientre. Bebé es mega enojón. O ya nació llorón. analítico, ¿no? O sea, hay líneas de expresión de análisis. O este bebé ya nació territorial, ¿no? O sea, o el tema de los labios. Los labios también nos dan mucha información. Hay dos puntos en el rostro que sí me gusta siempre resaltar, que son muy chismosos. Yo digo, las ojeras nos dan mucha información porque nos puede decir si hay un tema de cansancio físico o cansancio emocional. Que ese es fuertísimo. Para poderlo trabajar y manejar es muy diferente. No me quedo 2 días en mi casa viendo Netflix y ya ahí se quedó el tema, ¿no? Sí. Ahí necesitas un trabajo diferente. El tema de la cuestión medicamentosa, ¿no? O sea, los medicamentos, que puedes tener una ojera medicamentosa. Y el otro que yo le digo, la ojera divertida, ¿no? Si te la pasaste bien ayer y tuviste relaciones y todo, también tu ojera nos va a decir una información y va a ser muy... Oye, con eso tenemos que hacer rapidísimo un corte, por favor, no se trata de cambiarle. Y al regreso me van a hacer también a mí este análisis de rostro para ver qué es lo que nos depara. Así es que no le cambies, estás en Ya Salió el Peine. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso con Paco Padilla, que nos viene a decir lo que nuestra cara dice de nosotros antes incluso de poder esbozar una sola palabra. Y estabas diciendo de las ojeras que nos diferenciabas desde las de alegría, que son por echarse la carcajada, un buen bocinazo, pasársela increíble, o las de la angustia, o las de la desesperación. Es decir, porque hay ciertos tipos de ojeras que indican, pues incluso algunas hasta enfermedad.
enfermedad, medicamentos o el consumo de alguna otra situación, ¿no? Vemos claramente la ojera. Y el otro punto que también es muy chismoso son las muecas, es la parte instintiva, ¿no? El instinto como que sí tiene la información muy espontánea y muy clara y es difícil que lo puedas controlar. Y pongan atención, porque hay mucha gente que dices, oye, ¿no has visto que esta señora tiene cara de amargada y la ves compungida? ¿Y qué crees? Ese tema de estar compungida le llevó tal vez a tener supermercado el entrecejo, porque siempre está eternamente encabronada. Esas cosas las puedes ver cuando la gente está plácida de la cara, que entonces no tiene problemáticas, o sea, como que trata de atravesarlas un poquito mejor. ¿Es verdad entonces que se refleja todo entre los emociones? Sí, nada más que las líneas de expresión tienen una connotación puntual muy clara, ¿no? Ahorita hablabas del entrecejo, que hay mucha información ahí, en la frente hay mucha información, las líneas de expresión. El entrecejo, cuando hay dos líneas, que es lo más común, ¿no? En algunas personas que tengan dos líneas, es una persona analítica y lo confunde la gente con que es una persona enojona. Y hay que tener cuidado. Es una persona analítica, es alguien que hace análisis. Yo les digo incluso, si tú vas con un doctor y tu doctor no tiene esas dos rayas, aguas, ¿no? No es alguien que analiza. Empieza a temblar porque vas a decir ya. No es alguien que analiza. A lo mejor puede tener, también tiene que ver mucho la capacidad cerebral, ¿no? Sí. Si tiene una cabezota y un cerebrote, a lo mejor sus capacidades pueden estar claramente ahí, no tanto en el análisis. Pero bueno, finalmente es un punto importante. Así como también la línea de expresión en la frente. Hay una línea de expresión que a mí me gusta mucho porque finalmente habla de un tema reflexivo, de un tema espiritual, que no todas las personas lo tienen. Lo tenía Gandhi, es un ejemplo muy claro. Y es el aspecto se llama ave en vuelo. Es como si tuvieras una línea que de repente baja. Como una gaviota. Y dibuja esboza una gaviota en la frente. Y esa es una línea de expresión que obviamente se genera con tanto cuestión de sorpresa. Y lo que te puede causar más sorpresa siempre es cuando eres testigo de algo que está pasando fenomenal. Podemos decir un milagro, te genera esa línea de expresión. Entonces yo creo que esa es una línea de las importantes, ¿no? Y bueno, finalmente toda la información, hay espadas de imposición en el entrecejo, que es una línea nada más. La regla general dice que las líneas horizontales tienden a ser las negativas. Y las líneas horizontales las positivas y las verticales las negativas. La realidad es que eso no es cierto. Hay como toda regla, hay excepciones, como lo que acabamos de decir, el análisis es una línea que finalmente nos da una información positiva. Y bueno, hay otra línea que es importante, que yo siempre la digo y la categorizo, los rasgos de tensión excesiva. Cuando hay mucha tensión en el rostro, hay que ver en dónde está esa tensión. Con la información que ya tenemos ahorita ¿está en la parte intelectiva, está en la parte emotiva o está en la parte instintiva? Hablando de cuestiones laborales, de cuestiones de empresarios, de emprendimiento, de liderazgo, esas líneas de expresión nos dan una información importantísima. Es donde tenemos que poner como que todo el foco para entender, ¿no? Vemos un rostro como el de Tony Robbins, que tiene una línea o dos líneas muy marcadas, que ya son surcos, ya no son líneas. Eso habla de una persona que tiene planes a largo plazo. Va a ser una persona que tiene la capacidad de decir, yo empecé este proyecto y lo sigo llevando a cabo y sigo en mi proyecto y no le he soltado al proyecto, ¿no? Si tienen dos rayas o su marido tiene dos rayas, es una persona que es de planes a largo plazo, digamos, planificadora, muy buena para el tema del futuro, ¿no? Para temas de futuro y toda esa información. Si vemos que también los nasogenianos, ¿no? Le decimos nasolabiales porque nacen de la nariz hasta los labios, que son los caninos. Se dicen caninos por una razón, porque es la forma de defender el hueso. Si nosotros hacemos que así... es el paréntesis para toda la gente que nos está escuchando, es el paréntesis que tienes alrededor de la boca. Es decir, esta línea que se hace entre el cachete y la boca, eso es ese paréntesis que te está marcando ¿qué? Territorialidad. Es alguien que es territorial. Es alguien que va a ser receloso de, pues como de los bulldog, cuestiones. ¿no? Exactamente. Y si la línea de expresión se va más abajo, entonces ya encontramos rasgos de melancolía. Y hay que ver si es del lado de la figura materna, de la figura paterna, y nos da mucha información. Es una categoría rápida de información que luego se le dice a las personas y se impacta, ¿no? Claro, porque además también me imagino que en toda tu experiencia has de repente pisado ciertos callos de cosas que a lo mejor la gente no quiere confrontar. Hay que ser muy cuidadoso. Obviamente, si yo sé el tema de las microexpresiones corporales y todo, cuando yo veo que ya hay un escozor o algo, en automático yo me detengo y me voy para atrás, ¿no? A ver, yo sin escozor, dime por favor, por ejemplo, vamos a hacer este análisis de mi cara. Con lo que hablamos hace rato, ¿no? Finalmente se trata del autoconocimiento. ¿Tú qué tipo de marco de rostro crees que tengas? Ovalado. Tiende a ser ovalado, pero hay algo bien importante, tu mentón termina en punta. Sí. Entonces algo importante que vemos ahí es que se llama un tipo de rostro que se llama como si fuera un diamante, es rostro diamante. Sí. Entonces es alguien que le gusta pues las cuestiones charm,
que las cuestiones totalmente, ¿no? Entonces que por eso estamos aquí. Que haya por eso un estamos tema al aire. que haya un tema de glamour, porque Sí. finalmente es como un diamante, ¿no? Tu rostro es un diamante y tiene esa claridad. Si lo vemos de otra manera, también hay una categoría que es como si fuera un triángulo invertido, que tienes una capacidad que en la punta que tienes abajo, que es como del triángulo para Sí. abajo, tú tienes una capacidad de intuición importante. Eres muy intuitivo, ¿no? Muy. Y hay que tener de repente esa sensibilidad para saber, sobre todo en el mundo de los negocios, si me voy de la izquierda a la derecha, me subo, me bajo, ¿qué hago? Tu toma de decisiones yo creo que tiene dos aspectos claros. Uno es tu parte intelectiva, porque también tienes la frente desarrollada. Sí. Tienes la parte emotiva en la parte media, también tienes los pómulos. Eso tiene que ver, la parte pomulosa tiene que ver con el aspecto de las emociones, que puedes llevarlas a una pasión, ¿no? Una emoción para ti es muy fácil que llegue a ser una pasión. O sea, en automático Totalmente. te vas de 0 a 100. Y el otro punto, pues tienes el instinto, o sea, es muy compensado y tienes las capacidades para una buena toma de decisiones, todas importantes. Yo creo que al final la que sí es la que toma la decisión final, sí es tu parte instintiva, porque la parte baja sí la tienes muy desarrollada. Sí, porque además también tengo como que mucha quijada, no solamente el mentón prominente, sino como mucha quijada, ¿no? Eso te da fortaleza, ¿no? Las cuestiones de los equipos de policía, los militares buscaban que tuvieran ese tipo de quijada porque hay un hueso ahí que se llama escalador y te da fortaleza para el ejercicio, para poder trabajar varias horas sin parar y muchas cuestiones. Algo que me llama mucho la atención de tu rostro es que tú eres una persona que tiene la capacidad mental de procesar muy rápido. Muy rápido. Se llama un rostro speedy, ¿no? Es como muy rápido. Eso se nota en el perfil porque están perfectamente delineados tanto tu mentón con tu oreja que está proyectada para arriba y esa proyección nos da que tengas un aspecto creativo y lo tienes en dos aspectos, tanto en la oreja como en la punta de la nariz que tienes como una división, como que estuviera una Sí, línea en medio. como una línea en Eso medio. es un aspecto creativo importante. Eso Es como la barba partida, pero en la nariz. Exactamente. ¿Cuál es la parte negativa de eso? Que tú puedes ser una persona que te desesperas con facilidad. Muy. O te aburres con facilidad. También. Y en ese momento, cuando ya te desesperaste y te aburriste, empiezas a sobrepensar las cosas. Y ya en automático ya pierdes tú el focus de algunas cuestiones, ¿no? Sí. Sería el aspecto que no Sí, es porque el, te el nubla, ¿no? positivo. O sea, porque llega esta parte en donde entre el hartazgo, el cansancio, dices, ya. Exactamente. Y bueno, el aspecto de las ojeras, en tu caso, yo veo que tú tienes una cuestión donde sí tienes, a lo mejor tu descanso sí lo cuidas, tratas de cuidar yo creo que el descanso, porque Sí. no se nota tanto que sea un cansancio, pero sí en el aspecto de los ojos, también veo que tu parte pública como que está un poquito más cansada de tu parte íntima, ¿no? Yo creo que todo lo que haces, todas tus labores, todo tu día a día, sí está muy enfocado en lo público y eso público Claro, porque te todo lleva... lo que hacemos aquí en el programa, pero además también los eventos, pero, o sea, es una parte muy pública. O sea, Claro. tengo que tener también mi parte, por supuesto, privada, Sí. pero esa pues pasa a segundo término, porque básicamente paso el 80 o 90% en la de la vida Y pública. ese es el ojo que sea un poquito más cerrado porque trae un cansancio diferente. Tu tipo de Ese es cejas... mi ojo izquierdo. Tu ojo derecho es el lado público, ese está un poquito más cerradito. Este. Tu ojo íntimo tiene más luz incluso, está más abierto y tiene más luz. Entonces realmente ahí es donde el cansancio es diferente, no estás tan cansado, ¿no? En esa parte. Vemos también que tienes las cejas lineales, es como una línea. Sí. Eres una persona que por lo regular lo que inicias lo vas a terminar. Ah, sí. A Eres mí una nada de que persona aventar la toalla no me gusta bien. de tareas cumplidas, Sí. ¿no? Y otra cosa que también es por impresionante, tu dentadura, ¿no? Sí. Tu dentadura, yo lo primero que vi, hablando de esas categorizaciones, tu dentadura, tú tienes los dientes grandes, eso te da un banco de energía extra, no es como el ratoncito que Ya va a ves, estar eso dando mi hermano vueltas. Me molestaba desde chiquitillo, me decía, mira, que tienes así los dientes como cajetillas de cigarro, me decía, mira, unos dientotes. Es un banco de energía extra, es como el ratoncito que en la noche está dando vueltas, en la noche yo creo que tú tienes también esa capacidad Totalmente. de que te viene la lluvia de ideas, de que te viene el aspecto Y amanezco creativo. al día siguiente y ya digo, ya tengo todo clarísimo. Exactamente, porque tienes esa capacidad y tienes esa como herramienta nocturna, ¿no? Que te Sí. puede ayudar. En lo que es tu complexión, porque también analizamos rostros, no las cabezas van solas y en el aire, ¿no? Va pegado al cuerpo, andamos por todo. analizando la corporalidad. Veo que tú tienes las extremidades largas. Sí. Estás diseñado a avanzar. Y más con ese tema de que tienes mucha velocidad para el pensamiento y procesamiento de ideas, estás diseñado a avanzar porque ahí agarramos una herramienta que se llama zoomorfología, como zoológico, ZOO, y nos agarramos de especies animales para categorizar razones de personalidad, de carácter y todo. En tu caso, los rasgos que yo veo son equinos. Eres una persona que está diseñada a avanzar, 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 y ahí donde necesitas un aspecto importante como cualquier caballo, es
que tu cabeza sea el jinete, ¿no? Que tu Sí. parte intelectiva sea la que Y toma las además decisiones. está muy cañón porque en mi casa, y lo he compartido, la gente lo sabe, tengo muchos caballos, porque me siento muy identificado con los caballos, muy. Hay un tema de identidad ahí porque tú tienes esos rasgos, tus rasgos Sí. son altamente equinos y yo creo que esa parte es importante mientras tengas claro que tú tienes que ser el jinete de todo, porque si no vas a estar avanzando y la idea es que llegues a los destinos que tienes que llegar, a los propósitos y todo, ¿no? ¡Qué maravilla! Aquí yo les puedo constatar que toda esta información que dice Paco es 100% fidedigna. Es muy importante que toda la banda que nos está viendo, que nos está escuchando, Paco, si quieren saber más acerca y conocer más esta información del análisis de rostros, si quieren que les hagas un análisis, ¿cómo te pueden buscar? Con ¿Dónde te mucho pueden gusto. contactar? Estoy como Paco Padilla Oficial en Instagram, en Facebook estoy como Paco Padilla y también les doy, como hay aspectos donde yo analizo conducta, todo el tema conductual, hasta el aspecto de conducta criminal, también lo hacemos criminológicamente. También doy mi WhatsApp, porque luego la gente dice, bueno, Sí, yo por prefiero favor. algo más privado, 55 35 65 02 85. Ahí Ahora, ¿otra estamos a vez? la orden. 55 35 65 02 85. Con mucho gusto ahí estamos para atenderlos, leerles el rostro y hablar de toda la información, ¿no? Temas de ventas, liderazgo, es Y una le pueden herramienta mandar hasta el formidable. novio, el marido y todo lo demás. con que manden Todo, foto, todo, ¿va? todo se vale, la suegra, todo, La todo, suegra de todo. Gracias, mi querido Paco. Regresa Perfecto. muy pronto. Muchas gracias a ti, te agradezco mucho y con mucho gusto aquí estamos. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ahora sí me despido de ustedes, pero mañana en punto de las 10 de la noche tenemos una cita con la guapísima Fátima Torre. Mientras tanto, te mando besos, descansa y que tengas muy bonita noche.